Cristian es arquitecto de la Universidad del Biobío, Concepción, del año 2001, y obtiene el grado Rodolfo Oyarzún Filipe al mejor proyecto de título, generación 2001-2002. Entre los años 97 y 2000 estudia y trabaja con el arquitecto urbanista muy famoso en la zona, Jaime Garretón. En el año 2004 se incorpora como profesor en la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Biobío, y entre el año 2005 y 2007 cursa el programa de doctorado en proyectos arquitectónicos de la ETSAT, Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. En el año 2007 regresa a Concepción retomando actividad académica en la misma Escuela de Arquitectura del Biobío y funda el estudio de arquitectura Cristian Berríos Arquitecto, y es profesor de taller de proyectos y de historia de la arquitectura. En el 2012 obtiene el grado de doctor en proyectos arquitectónicos con la tesis doctoral sobre arquitectura y espacio urbano. Emilio Duarte, Ciudad Universitaria de Concepción, elaboración de un espacio urbano moderno. Y hoy, enfocándonos en la fachada, tenemos el agrado de recibir a Cristian, que va a hablar sobre este tema. Así que por favor, recíbenlo con un gran aplauso. Bueno, primero agradecer la invitación a dar esta charla y compartir algo de la investigación de la tesis. Agradecer todo esto, y quise arrancar con esta frase que es de Hipólito Taine, que es de un libro que es la introducción a la historia inglesa, porque me hace mucho sentido o justifica mucho por qué a veces investigar o estudiar la historia, o por qué estudiar los antecedentes que nos preceden, ¿verdad? Y tiene que, bueno, está muy bien escrito ahí. Ya. Ahí dice, bueno, la ciudad universitaria de Concepción, el vacío como proyecto. Vamos a tratar de hacer énfasis en el fondo de una frase que, estando en Barcelona, me la dijo uno de los colaboradores y el autor de este croquis, que fue Sepp Michaeli, ¿verdad? Sepp Michaeli fue un arquitecto muy importante, era un arquitecto muy importante en España. Él es latinoamericano, porque fue uno de los grandes promotores de todos estos resorts de Marbella, de toda esta costa sur de España, ¿no es cierto? Y él fue muy joven el autor de estas imágenes, y cuando yo lo llamé estando allá le dije, bueno, estoy haciendo una investigación sobre Emilio Duarte, sobre la ciudad universitaria, y él me dijo, ah, mira, él fue mi gran maestro, y lo que yo aprendí con él fue a darle forma al vacío, a entender que el verdadero valor de la arquitectura, sobre todo en los espacios urbanos, no era el objeto en sí, no era la arquitectura, o sea, el proyecto en sí, sino que era más, además, cómo a través de ella uno podía definir el vacío, ¿no es cierto?, el espacio urbano, el espacio público. Y esta imagen, bueno, es una imagen hecha por él, una vista general donde podemos identificar ¿verdad? Bueno, el foro, lo que finalmente fue la biblioteca, porque esta era la ubicación original de la biblioteca, etc. Aquí esta imagen da cuenta un poco de la comunión que tiene el campus de esta universidad con la trama urbana preexistente, ¿verdad? Cómo este campus es parte finalmente del tejido urbano de la ciudad. Es una foto del año 82 y podemos ver que a esta trama del damero, ¿no es cierto?, del damero colonial, se le articula y se le complementa una nueva manera de disponer objetos en la ciudad, que tiene que ver más bien con una idea de ciudad-jardín. Esta es una imagen que me prestó Ignacio Bisbal, que está haciendo
una estupenda recopilación de planos planos de la historia de Concepción, que da cuenta un poco de cómo esta trama bastante abstracta da inicio a la refundación de Concepción en el Valle de la Mocha, ¿verdad? Podemos identificar acá el río Biobío, el caracol que está ahí, bueno, y la trama esta que es como una acción de mucha abstracción, ¿verdad? Un damero muy estricto, pero lo que interesa de esta imagen es cómo Concepción en realidad se aleja de los accidentes naturales y se pone en el valle, ¿verdad? Tomando un poco una distancia. Esto es importante para después entender cómo realmente esta es la trama con la cual se implanta la ciudad en el Valle de la Mocha. Insisto, desde mucha abstracción, ¿verdad? Y aquí está un plano, bueno, esto está un poco oscuro. Este es un plano ya del campus, del archivo de Emilio Vivar, que está puesto en relación, el campus de la Universidad de Concepción, en relación a la trama fundacional, a la trama de la ciudad. Y yo le pegué ahí un poco la trama fundacional para entender también cómo se había extendido el tejido del damero sobre el valle y cómo ya empezaba a tocarse un poco con este bolsón urbano que se generaba o que se genera donde está situado el campus. Aquí se puede ver acá abajo, ¿no es cierto? En esta zona de acá, que era que cuando este plano da cuenta un poco de que esta zona no estaba conquistada por la ciudad porque era un lugar tremendamente pantanoso, de muy mala calidad de suelo, y eso permitió, a través del sueño de Enrique Molina Garmendia, que es el rector fundacional de la ciudad, a través de unos viajes que hace a Estados Unidos, no voy a hablar mucho de eso, viene con la idea fija de hacer un campus en Concepción, lo que finalmente se traduce en el primer campus o primer universidad con el formato campus de Latinoamérica. O sea, la Universidad de Concepción goza de eso, digamos, de ser el primer concepto de universidad con concepto campus en Latinoamérica. Y este plano da cuenta de alguna manera de que ese terreno estaba por conquistar, ¿verdad? Debido a la mala calidad de los suelos, etc. Esto es el primer plano que se hace para el campus de la universidad, que lo hace un arquitecto que tenía poco conocimiento de urbanismo. Vemos que de alguna manera es un poco torpe, ¿verdad? Si bien está instaurada la idea de edificios rodeados de un pequeño jardín, donde después se ven los senderos que están entre medio, no hay una estructura urbana que lo ordene. Al medio está el estadio, un poco girado, que la decisión de eso fue más bien que ese era el suelo de peor calidad. Ahí hay un pantano. Y hacia el borde estaban puestos los edificios porque se suponía que esos eran los suelos de mejor calidad. Lo que está en blanco fueron los edificios que se lograron hacer de este plan. ¿De acuerdo? Aquí vemos la escuela dental, que es la actual pinacoteca, anatomía y el primer edificio de química. Pero el año 31, una serie de coincidencias hacen que en Chile llegue el arquitecto austriaco urbanista, por cierto, Karl Brunner, ¿verdad? Y él, invitado por Enrique Molina Garmendia, viene a Concepción y le ofrece hacer, porque él estaba haciendo un plan urbano para Santiago muy importante, le ofrece hacer este plan para el campo. Él acepta rápidamente y propone, no voy a hablar mucho de esto, pero propone este plan que ya uno sí puede leer que hay una estructura urbana. Y esta estructura urbana finalmente es tan consistente que es la que define la historia de la universidad entre el año 31 y el año 1956. Lo que está en gris viene a ser lo que eran las preexistencias, lo que está en blanco son los edificios que se construyen de este plan y también la estructura urbana. O sea, el estadio efectivamente estuvo ahí un tiempo, donde actualmente está odontología, se hizo el campanil, ¿verdad? Se hizo parte de ese parque, etc.
Estoy un poco relatando la historia de la universidad, primero para también relatar que Emilio Duarte no es el autor del campus, sino que es una persona que hace un segundo plan, le da una continuidad al campus, ¿de acuerdo? Esta imagen, bueno, es la imagen todavía del plan de... Aquí vemos una imagen tomada de Chacabuco, vemos un Chacabuco con adoquines, donde está este impecable edificio, ¿verdad?, de Gabriela González y Edmundo Budenberg, que es el que definitivamente le da el acceso un poco a la universidad, que ha pasado a ser uno de los grandes símbolos de nuestra ciudad, junto con el campanil y claramente el campus. Antiguamente los vehículos ingresaban por debajo del arco, lo que hoy conocemos que es un bulevar, pero esta geometría de calle ancha, con grandes avenidas, con un ancho de vereda distinto, era parte de la propuesta de Brunner, muy atípica para Concepción, acostumbrado a conocer una ciudad entre un damero, entre fachadas continuas, con veredas más bien angostas, y esto se transformó en un gran bulevar. Ya en esta fecha el campus de la universidad era un paseo de fin de semana, aparte de ser también un complejo universitario que ya estaba ganando mucho prestigio en Latinoamérica y también en el mundo. Y fue tan importante la estructura del campus de la universidad en esa época que después de ocurrido el triste terremoto del 39, gran porque fue muy destructor para la ciudad, que se decide trazar una diagonal desde la Plaza Tribunales en conexión directa con Plaza Perú en esa época y de ahí entrando al campus. O sea, esto es como un guiño de la ciudad, de reconocer un poco esta importancia de esta nueva estructura urbana para la ciudad. Bueno, hoy por hoy somos depositarios de la ciudad universitaria y toda ella, ¿no es cierto? Este mismo campus es parte de un gran sistema de campus que está dentro de esta ciudad. Y esta imagen da cuenta un poco del estado cuando Duarte recibe el encargo. Este era el estado. Es una foto más o menos del año 1956 del estado que estaba el campus de avance de construcciones cuando Duarte llega a la ciudad, en fines del año 57. ¿De acuerdo? Podemos ver el campanil, ya está construido. En la base de su campanil habían dos jardines bastante academicistas. Todo este tema de las diagonales era una manera de estructurar. Es como la época de tránsito entre un academicismo estricto y una premodernidad, ¿verdad? Y vemos, está el arco medicina, este eje que está aquí, etc. Llama la atención, sí, que el cerro estaba, la falda del cerro estaba en lo que hoy podríamos ver, donde está más o menos la biblioteca. O sea, esta falda del cerro se metía en este gran eje que conocemos hoy. Y hacia atrás vemos un poco el barrio universitario. Y hacia acá no hay construcciones, ¿verdad? Hacia el otro costado acá. Y bueno, Emilio Duarte en esa época ya era un reconocido arquitecto a nivel nacional. Hay una trayectoria que es bastante interesante hablarla, pero un poco no sé si el tiempo alcanza. Pero lo que sí vale, lo que es interesante decir, es que ya había actuado en Concepción de la mano con Sergio Larraín en un plano metropolitano para Concepción. Y cuando recibe este encargo ya tenía cierto prestigio además como arquitecto urbanista, y recibe el encargo de hacer un plan regulador, pero no los edificios, ¿de acuerdo? Pero en ese intertanto él pide una mecánica de suelo, pide un estudio topográfico, y con la mecánica de suelo se dan cuenta de que el terreno es muy malo, altamente pantanoso, y él promueve hacer edificios metálicos para el futuro crecimiento de la ciudad, porque ya el edificio de química, el primer edificio de química había sufrido un asentamiento. Cuando eso lo dice, el directorio decide en reunión no solamente encargarle el plan de la regulador, sino que además le encarga las obras, las futuras obras, los futuros edificios del plan. Y esto pone a Emilio Duarte, en una doble oportunidad. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Duarte
¿no es cierto?, se titula Haciendo un proyecto urbano. El primer proyecto de escala urbana o de interés urbano es la Católica. Hace un proyecto de ¿no es cierto?, un asentamiento en el sur de Chile de pescadores, donde hace un gran master plan y después llega a desarrollar las viviendas, los edificios del centro cívico. O sea, tenía una temprana inquietud urbana. Entre los 2 años y los 17 años vive en París. O sea, construye esa memoria adolescente con la visión urbana de una de las ciudades que es referente en el mundo, ¿verdad?, en términos urbanos, que es París. Y regresa a Chile a los 17 años, donde ve él mismo dice, palabras suyas, ve su carisma, ve la oportunidad de ser un aporte en la sociedad chilena. Y cuando se titula con este proyecto de la pesquera en el sur de Chile, justo hay una comisión estadounidense y le ofrecen más bien hacer un posgrado en Estados Unidos. Y él elige Harvard y elige estudiar con Walter Gropius, ¿verdad? Y Walter Gropius ya está en una fase que ya ha dejado la Bauhaus atrás y lo que le interesa en esa época es el edificio y la estructura urbana. O sea, lo que quiero decir es que él ya está con una tremenda formación o una importante formación de tratar de hacer urbanismo con arquitectura o viceversa, que la arquitectura sea capaz de estructurar el espacio urbano. Y cuando le encargan el plan regulador y la obra, a él se le presenta esta doble oportunidad de definir estructura urbana, pero también de llevarla a cabo a través de la obra. Y lo primero que hace es definir una trama modular, ¿no es cierto? Se ve un cuadro de matemática detrás de esta imagen, ¿no es cierto? Este plano yo lo encontré, tuve la suerte que en 2006, Emilio Guevara, un poco antes de morir, donó todos sus planos a la Universidad Católica, y entre sus archivos estaban muchos planos de trabajo, y uno de estos era digamos que es cuando él propone esta trama modular de 7,65 metros en los ambos sentidos, y en la altura la mitad del módulo, para ordenar todo el campus. ¿Qué lograba con esto? Concatenar las decisiones de arquitectura con las decisiones urbanas en una sola unidad. No es original en esto, ya Mies van der Rohe lo había hecho en el EIT en el año 38, ¿no es cierto? Pero es un valor en sí mismo, o sea, no se trata de un tema de originalidad distinto, sino que más bien de ir al origen de los problemas. Aquí prefiero que lean. Hay un extracto de un artista que a mí me interesa mucho, de Sol Levitt, ¿verdad?, de los años 60, que un poco habla un poco de la importancia de la modulación y no sé si ya lo leyeron. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Un poco lo que habla de eso, ¿verdad?, es que una modulación bien pensada, porque una modulación no es una modulación porque sí, tiene el número reflexivo, el número estructural, material, estructural, espacial, etc. Esto es un redibujo de lo anterior para poder entender un poco mejor las decisiones que hay de por medio. Lo que busca es dar o contener el vacío, en este caso el del espacio público, de que la relación entre las formas o la morfología de los proyectos permitan definir lo otro, y además que en esa definición de lo otro, de este vacío, esté controlado a través de una medida, y que ojalá esa medida sea la medida humana. ¿Y cuál es la medida humana? ¿No? ¿Será la relación del cuerpo? Tiene que ver con cómo nosotros percibimos el espacio, ¿verdad? De eso hoy por hoy hay mucho escrito. Jan Gehl, el mismo Jaime Garretón, el mismo Emilio Duarte habla un poco de ese espacio, de esa medida, que a más o menos a los 50 metros reconocemos un rostro, entonces es la primera instancia de reconocimiento. A los tantos metros puedo escuchar la voz de alguien, esa es otra medida humana. Después está la experiencia táctil, etc.
Y a través de eso este señor hace este plano. En este plano está expresado su proyecto con las preexistencias que están en blanco y lo que se llegó a construir de este plan de Eduard, tanto como objetos arquitectónicos y como objeto de espacio público, ¿verdad? La maqueta, donde vemos que hay una perfecta comunión entre la geometría del terreno, la preexistencia geográfica y cómo el plan de él se va introduciendo dentro de estos pequeños valles que por cierto fueron alterados. Recuerden que en la foto que este cerro llegaba por aquí y la cantidad de tierra que se sacó acá se niveló este eje de acá, porque era un eje que estaba debajo de la cota, y toda esa tierra se llevó ahí y se nivelaron los dos niveles. Y vemos que aparece al centro, ¿verdad? Aparece aquí la Plaza del Foro como gran articulador de estos dos ejes, ¿verdad? Claramente hay un eje que tiene una escala monumental que está mucho más limpio que este de aquí, versus el otro acá. Esto es bueno entenderlo porque se ha tratado hoy por hoy de equiparar estos dos ejes, pero en realidad para Eduard lo interesante era potenciar este eje, por eso está limpio. Y en cambio este otro eje estaba, ¿no es cierto?, estructurado, o estaba más bien separado por estas pastillas que estaban puestas en sentido transversal a él, pero que liberaban el primer nivel para dar una continuidad por debajo. Ya lo vamos a ver. Además que disponer estos edificios de esa manera le permitía, porque al final el leitmotiv de todo esto viene a ser este edificio de acá, el de química que se quemó, siempre la misma orientación, le permitía tener el mejor sol para un aula de clase. Entonces eso lo repetía hacia allá y en el otro eje, ¿verdad? La foto de la maqueta en el otro sentido, para entender un poco cómo este eje se profundizaba. Aquí se ponía el área deportiva, eran dos canchas originalmente. Rematando el otro eje estaba un gran auditorio. Y acá, en principio, era la casa del estudiante, que en definitiva se construyó la biblioteca. Como decía antes, la biblioteca originalmente estaba pensada en ese punto. Y aquí vemos una foto aérea de la operación, todo el esfuerzo que significó despuntar este cerro. Dicen ahí la gente que se acuerda de que se despuntó a mano, con carretillas, ¿verdad? Que la gente las carretillas que daban las verduras, que repartían las verduras en Concepción, fueron todos a trabajar acá y de hecho fue como un punto de inicio a generar una gran vega, concentrar, o sea que la gente ya no fuera a un lugar a abastecerse de verdura, digamos, los primeros mercados importantes. Bueno, el tema es que con toda esta tierra se nivela acá. Y aquí vemos la importancia del espacio del foro para estos dos ejes, ¿verdad? Vemos que ya estos edificios, los dos metálicos están construidos, también este edificio también es de Eduard, post-terremoto, y ya aparecen las primeras obras que no son de Eduard, pero que respetaban el módulo original. Esa es educación. Y aquí iría futuramente la biblioteca. Un plano bastante desconocido de Eduard que da cuenta un poco de que originalmente los árboles estaban puestos al otro lado de lo que conocemos hoy, porque él planeaba hacer un camino bajo lluvia donde estaba una serie de pórticos y los edificios se transformaban en grandes marquesinas, ¿verdad? Y cuando llovía se caminaba por acá, y en la época estival de verano se caminaba por esta gran doble alameda, ¿no es cierto? Y entre medio para generar estos senderos de comunicación. O sea, estaba esa lógica también de experiencia, ¿no es cierto?, de recorrer este gran eje, y por lo demás era de contener este gran prado monumental, por un lado con la arquitectura, y por otro lado en primer nivel con esta doble crujida de árboles, más el cerro que lo circunda, ¿verdad? Entonces al final el espacio del foro, como vamos a ver más adelante, no es solo esto, sino que además la relación que tiene este espacio con este gran eje. Un estudio de masa, ¿verdad? Y aquí ya empezamos a entrar en terreno en el tema de la fachada, de cómo estos edificios
el de química, el que se quemó, más la posible biblioteca, que ahora hay otro edificio ahí más bajito, la escalera siendo otro límite, los mástiles por el otro lado, estaban conteniendo un espacio público en de distintos niveles, en esta zona, ¿no es cierto? Y aquí vemos en esta elevación, en estas secciones, cómo este módulo no solamente controlaba la arquitectura, sino que también estaba controlando todas las medidas del foro. Entonces había una total relación entre las partes, ¿verdad? Hay una búsqueda de renunciar a hacer objetos arquitectónicos con mucho alarde, sino que el objeto arquitectónico está en estricta relación de definir el espacio público. Son proyectos más bien silenciosos, ¿no es cierto?, donde su gran decisión es ser un límite de este espacio, en este caso de la Plaza del Foro. Vemos que el despiece en las carpinterías es un submódulo del gran módulo que está acá, ¿no? Y la altura es la mitad de la distancia. O sea, aquí hay más o menos circunscrito un cuadrado. Un poco, si hacemos memoria del escrito de Levi, de Sol Levi, un poco nos permite entender esto. Distintas imágenes de la maqueta. Que lo que interesa acá, ¿verdad?, es entender cómo yo puedo administrar lo que está sucediendo acá. Este era el proyecto original de la biblioteca, para los que no sabían. Justo ocurre el terremoto del 1960, yo creo que todos sabemos un poco de él, que es un terremoto el más fuerte registrado en la historia, y los edificios colapsan, por lo cual se le ponen estas diagonales. Y esta biblioteca tenía, como vemos acá, un zócalo, por lo cual se hacía un subterráneo, y el directorio se opuso a hacer un subterráneo por el tema de las napas. Entonces, debido a esa discusión, se decidió cambiar la biblioteca de lugar y se lleva al remate del eje. Y la biblioteca original, y se cambió materialidad, porque originalmente aquí estaba todavía en metálica. Y finalmente se hace, todos los edificios después del terremoto se cuestiona la materialidad y se piensan en hormigón. Distintas imágenes de la época. Esto también son de Sepp Michaeli, de este señor que logró contactar en España. Era un eximio dibujante, dibujaba muy bien. Pero un poco lo que interesa de estas vistas es la vida que se imaginaba Duar en este lugar, ¿verdad? La plaza hundida como un gran anfiteatro, por alrededor pasando la gente, haciendo su vida tal como lo vemos hoy, la gente haciendo su vida universitaria, y a veces convivimos con actos que son más bien de orden ciudadano. Es un espacio en ese sentido también polifuncional, ¿verdad? No, una cosa no quita la otra, sino que más bien pueden convivir. Es curioso que en esta vista del año 58 haya una insinuación de lo que definitivamente fue la escultura, porque esto se llamó un concurso, no se logró, no logró, y finalmente se hizo una escultura que es muy parecida a lo que Duarte estaba pensando que tenía que ser, que es el homenaje a los... O sea, una escultura parece que está bien empujada hacia el lugar, ¿eh? Pero es un homenaje a los fundadores, ¿verdad? Este es el antiguo edificio de química en relación a la biblioteca, con el pórtico que lo unía, la plaza del foro, etc. Bueno, y aquí vamos a entrar ya... Esto ha sido como una introducción bastante, como una sinopsis de lo que me interesa hoy por hoy detenerme, ¿vale? Que es poner en valor, o para ustedes que están primero o segundo, no sé, poner en valor ciertos criterios de proyecto que tienen que ver con entender la importancia de la historia. Este plano apareció dentro de estos legajos de planos que estaban de Emilio Bar guardados, ¿verdad? Fue un plano que, por supuesto, que llama la atención. Está la Plaza del Foro, que es el plano que sostiene el redibujo que está encima, y sobre él, en azul, está dibujado, como dice allá, la Piazzetta de San Marco, de Venecia, que es una placita chica que está al lado de la gran plaza de San Marco, a escala, y la Piazza de la Anunciación. Me imagino que ya lo van a saber, pero es una plaza muy importante renacentista. De hecho,
de alguna manera en esta plaza parte el Renacimiento, con un par de obras, ¿verdad? El Hospital de los Inocentes y otras obras que lo rodean. Son obras, o sea, son plazas, sobre todo la Anunciata, para los que después tengan la suerte de conocerla, muy silenciosa, de suelo duro, ¿verdad? Pero lo que sí tiene una medida. Estas plazas tienen una cierta medida. Una medida que le hace leerlas como un espacio humano. Gran crítica que se le hace a la modernidad, ¿no es cierto? Al espacio público de la modernidad, que fue incapaz de leer, ¿no es cierto? O a veces, a rato muy bien, pero en Brasilia esas tremendas distancias, ¿verdad? Objetos sueltos sobre el paisaje, incapaces quizá o no supieron de poder aglutinar o ser depositario de esta medida humana. Yo tuve la suerte de conocer la Plaza de la Anunciata y efectivamente hay una cierta medida. Cuando alguien entra ahí, entramos al tiro en comunicación. Le reconozco el rostro, sé quién es, o aunque no lo conozca, pero puedo ver si está bien enojado, alegre, distraído, concentrado, porque ya veo su lenguaje, digamos, o me está comunicando algo. Otra cosa que hablamos algo de la medida. Lo otro, la importancia de la fachada para definir el espacio. Este llamado vacío, ¿verdad? El edificio, que es lo que está definido en rojo, que viene a ser lo estrictamente público, que es lo que está acá, ¿no es cierto? Pausado por otro espacio que está aquí, que viene a ser el espacio de los pórticos, que es como un espacio en transición, intermedio, un intersticio entre lo público y lo privado, ¿verdad? Que está en la placeta de San Marcos, acá está el campanil, etc. Y también está anunciado acá en la placeta de la Anunciata. Y también en los edificios de química, tratado como una gran marquesina, un gran pórtico, y lo que iba a ser la biblioteca. O sea, esa permeabilidad del edificio privado, ¿vale? Y la contención de los límites, por un lado, mucho más sutil, quizás más propositiva en el caso de Bar, porque si bien los dos límites de los laterales son edificios, por otro lado hay una escalinata que se transforma en una gran gradería, y el otro lado más sutil todavía, los mástiles, que se transforman en un velo, ¿verdad? Aquí están las fotos de comparación de los tres espacios descritos, con fotos a escala, ¿verdad? Aquí está la piaceta. Es una foto del Google Earth, tomadas todas ellas a 130 metros de altura, como para dar una cierta escala y medida. Claramente la de la universidad en esa época era la más difusa, se le hizo un tratamiento de Photoshop, pero aquí está la de la Anunciata, la piaceta de San Marcos, la gran plaza de San Marcos que ustedes probablemente ya ubican o van a ubicar en historia, está aquí está el Gran Canal, y lo del foro. Y un poco la relación que generan, se fijan, bueno, la idea de los pórticos, ¿no es cierto? Está el Palacio Ducal, qué sé yo, y la idea de los pórticos. Y esta medida, que nunca excede los 50 metros. ¿Y de dónde viene esta idea de Duarte, verdad? O probablemente tratar de hilar, ¿de dónde viene esta idea de interés por entender la historia como un material de proyecto? O sea, no como un antecedente de una fecha o algo duro, sino que más bien como un material de proyecto. Probablemente de acá, de uno de los CIAM, que para mí entender es uno de los CIAM más importantes, ¿verdad? Que es el octavo CIAM. CIAM, ahí Estefan les va a aclarar un tiempo más de qué se trata. Y que este era un poco el afiche de ese CIAM, que marca un círculo, define un área, y esa área es capaz de convocar personas. O sea, la idea del límite, la idea de una medida que convoca personas, ¿verdad? Y en esa Walter Gropius hace un pequeño escrito de lo cual yo extraigo esto. Esto lo voy a leer porque veo que se están quedando dormidos. Ya. El factor más importante al construir un corazón es la relación que debe existir entre las masas edificadas y el espacio libre, comprendidas entre ellas. Esto podrá parecer obvio, pero yo me he encontrado con muchas personas que no se dan cuenta de esta relación. Incluso hay expertos arquitectos que no llegan a comprender el significado de los espacios libres. O
Solo piensan en los edificios, ignorando que los espacios que los separan tienen tanta importancia como aquellos. O sea, aquí ya este señor lo está declarando. El énfasis ya no es el objeto arquitectónico en sí mismo, ensimismado, ¿verdad?, autorreferente, sino que lo que interesa es cómo este objeto, además que es muy importante, en relación con otros, es capaz de definir el espacio libre que le llama él, o el espacio abierto al cielo. Esta es la contraportada de la memoria del octavo Siam, donde aparece esta caricatura que da un poco cuenta de qué lo estaba empezando a interesar a los modernos, que era la gente, la vida. Ya no eran las grandes estructuras y las grandes cosas, las grandes acciones heroicas, la ciudad para 3 millones de habitantes, etcétera, sino que era cómo a través de la arquitectura somos capaces de convocar vida. Este es, de alguna manera, este es el artículo, el escrito que Gropius, digamos, queda registrado en el resumen del octavo Siam, pero llama la atención cómo una persona, 20 años antes, esto también es de Gropius, ¿verdad?, hace este estudio bastante racional sobre la altura de los edificios para aumentar el asolamiento y la densidad, que era la discusión de la modernidad en esa época. Mal, por cierto que no, era una discusión totalmente válida, ¿verdad?, de necesidad de poder densificar y que en esa densificación además haya la mejor sol, etc. Y que después, 20 años después, que esto también es una propuesta de él, hay una arquitectura, por cierto, moderna, pero ya no tan estricta, y que lo que busca es más bien definir lo otro. Este es el proyecto que él expone en el octavo Siam, que es el Centro para Graduados de la Universidad de Harvard, del cual es él el director de la maestría de Harvard, de arquitectura en esa época. O sea que podemos ver que en realidad uno puede evolucionar en sus criterios. Evolución que yo creo que la modernidad no fue capaz de cuajar porque fue cortada de manera abrupta por una serie de discursos setenteros, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que todavía tiene mucho que dar. Dentro de esas ponencias del octavo Siam está también un tremendo teórico que es Gideon, probablemente son nombres que los van a ver en historia más adelante, donde él todavía va más atrás y pone en valor las ágoras, el ágora de los griegos, como el gran espacio, ¿verdad?, que hace ciudad. O sea, ya lo decía Ortega y Gasset, decía, una ciudad sin espacio público, sin la plaza, es una aglomeración de viviendas. O sea, lo que hace de ciudad un conjunto de personas es los espacios públicos, los espacios que son capaces de convocar a la sociedad. Y aquí vemos de nuevo el ágora, que es con sus límites, qué sé yo, y unas medidas que, si ustedes las ven ahí, está dentro de los 50 metros, la medida del ágora. Entonces está esta necesidad de entender la historia como un material de proyecto, ¿verdad? Aquí está el estudio de masa. Otro plano muy bonito que encontré dentro de los originales, que es el estudio de los pavimentos. Dewar entendía el suelo como proyecto, no el suelo como un decoro, como algo arbitrario, sino que el suelo como un proyecto que es capaz de intensificar la experiencia urbana en estos lugares. Claramente este despiece del pavimento es depositario de la modulación que vimos anteriormente. Ahí vemos cómo ya la obra, la vista del otro lado, ya se empieza a consolidar y está en directa relación con la trama de la ciudad. Cómo además el foro puesto aquí no solamente estructura el espacio futuro de la universidad, sino que también se transforma en un lugar que convoca la trama, o está en directa relación con la importancia de la ciudad. Algunas vistas, donde ya vemos la biblioteca puesta en el remate del eje, con este cerro como gran telón de fondo. Vista bastante interesante porque es preterremoto. Las riostras estaban puestas al medio, después aparecen aquí. Esta foto vale decir que es una estupenda fotógrafa alemana que estuvo en Concepción un tiempo, de María Alicia Stanford. Ya es post-terremoto. Esta foto es de Emilio Duarte, que también era un gran fotógrafo.
Y aquí empezamos a ver ya, esto miren, está en reparaciones, esto probablemente es del año 60, cómo este espacio foro empieza ya a dar sus primeros frutos. Aquí se está haciendo un coro de estudiantes, una foto de época, muy bonita, ¿no? Que da cuenta un poco de la actividad que está ocurriendo. Vale la pena nombrar que no está la escultura, ¿no? Así era la escalera antiguamente, yo la alcancé a conocer, era una escalera en volado, súper bonita, que flotaba ahí, que un poco se podía comunicar uno arriba. Ahora hay una jardinera aquí, qué sé yo. Duarte, un dato curioso, Duarte proponía en todo este muro acá una serie de ladrillos en bajo relieve, qué sé yo, que hacían de colchón acústico. Y las gradas de aquí tenían losa radiante. El proyecto original contemplaba una losa radiante, cosa que la gente que se sentara ahí tenía, bueno, no iba a pasar frío, digamos. De hecho, creo que los tubos están instalados. ¿Ah? Aquí vemos ya el foro en pleno apogeo, probablemente en una actividad de Navidad, porque vemos que en el espacio de la escultura hay un pino. Pero ese es el poder de convocatoria que tiene este espacio, ¿verdad? ¿Ah? Perdón. Esto es una foto de Emilio Duarte también, que se publicó en un boletín francés. Bueno, ya veíamos que este es el autor finalmente de la escultura, es con la maqueta que gana. Este concurso se declaró desierto 2 veces. Él es Samuel Román Rojas, donde está con su escultura que a mí me interesa mucho mostrarla porque creo que es una muy buena escultura urbana. Ahí vemos la maqueta para hacer los moldajes del vaciado, porque esta es de hierro, es de bronce, ¿verdad? Entonces primero hay que hacer esto, después a esto hacerle un negativo y ahí luego vaciar el metal. Y aquí está el proceso de instalación de esta escultura. Una muy buena foto también de Alice Stalford. Y este es un homenaje cuando Enrique Molina Garmendia muere. Esta era la escultura de los fundadores, que se llama. Se está poniendo ahí una corona. Esta es una foto del año 2007 también. Bueno, ya está la intervención lateral, todo esto de las jardineras, ¿verdad? De la misma época. Era un edificio, para mucha gente este edificio les incomodaba bastante, ¿eh? O no le gustaba, pero en realidad él hacía un trabajo estupendo con la percepción del foro, ¿verdad? Aquí era muy bonito porque Duarte nos regala una experiencia. Por un lado subíamos a esta escalera de golpe, ocultándonos los que pasaba atrás. Esta impresión para los que no son de Conce es muy bonita entrar por acá, porque uno sube aquí con una escalera muy rápido y llega a un gran balcón urbano, ¿verdad? Una terraza urbana que Duarte lo que nos regala ahí es una vista de pájaro. De golpe entendemos toda la estructura urbana del campus, ¿verdad? Subimos esa grada y de golpe entendemos los 2 grandes ejes y que ese espacio no es más que un mirador, porque ahí no se puede hacer nada más. Solamente tiene la estrechez suficiente para permanecer, mirar y después bajar con un paso bastante torpe, ¿verdad? Porque tiene unas gradas dilatadas, como ir descendiendo una vez y ahí entramos a la otra parte del campo. O sea, es una experiencia muy fenomenológica lo que propone Duarte en esa terraza. Y esa era la relación un poco para que veamos las coincidencias con la estructura. Había toda una cosa bastante concatenada, ¿verdad? Muy amarrada. Yo no sé si ¿puedes ponerle play? Bueno, esto es muy triste, ¿no? Esto fue a horas del terremoto. Me encontré con un amigo y bueno, yo subí a la gente. Yo vivo en el centro, entonces fuimos acá y yo dije, bueno, mira. Es curioso, no sé si puedes retroceder un poco y ponerle pausa. Ponle pausa ahí, por favor. Esta foto está tomada a las 6 de la mañana del 27 de febrero. 6:15 de la mañana.
esta foto o esta imagen del incendio da cuenta de que en realidad lo que se quema son los interiores del edificio. Yo tengo fotos interiores de esto, todavía están los mesones originales que eran de madera. Tienen alta carga de combustión. Pero aquí el incendio partió inmediatamente después del terremoto. Lo que se quemó eran las cosas dentro, pero en definitiva la estructura en sí no estuvo expuesta a temperaturas muy altas, ni por mucho tiempo. Aquí ya el incendio está apagando, el incendio partió en la otra punta y recorrió porque se quemó los muebles. O sea, esta estructura está totalmente reciclable. O sea, un dato, y de hecho hay un señor de la Universidad de Chile, que está terminando una investigación que está comprobando que esta estructura no estaba colapsada. Y esta imagen a él le sirvió mucho. Sigamos con él, por favor. O sea, lo que se quema son las carpinterías, se fijan, el fuego está abajo, arriba hay muy poco fuego. O sea, la estructura en sí no está sometida a una fuerte, o sea, a fuertes temperaturas, digamos. Y por lo demás el edificio no colapsó para el terremoto. Eso es importante decirlo. Si lo que pasó es que se cayó un agente reactivo, sabían unas cosas de nitrógeno, y eso fue lo que explotó. Y como no era prioridad porque se había caído un edificio, los bomberos no fueron. ¿Vale? Y dejaron que esto se quemara, porque no había juego en vida. O sea, no había, no había vida en juego. ¿Ah? Esta foto la alcancé a tomar yo. Un poco me interesaba poner a esta señora ahí triste de los fundadores mirando cómo esto se quemaba. Fue curioso porque, y aquí un poco, esto fue un pequeño artículo que escribí para la misma universidad, que cuando estuvo la ruina, el edificio seguía estructurado. Para mí esto fue un verdadero laboratorio de proyectos que me ayudó a comprobar una serie de cosas de cara a la tesis. Porque cuando estuvo la ruina, por algún motivo, el límite seguía estando. Y cuando empezó a desaparecer, la percepción de este espacio se diluyó. Me guardo las opiniones, por supuesto, del proyecto actual. O las expresamos. Bueno, yo además que no puedo, porque además yo participé en este concurso. Saqué la última mención. Perdón. Bueno, estamos llegando al final. Después de este plan maravilloso, ¿no es cierto?, bastante bueno que hace DUAR para la ciudad, para la universidad universitaria le encargan también el plan regular de Concepción. Plan regulador que fue la última vez que la ciudad tuvo un plan de entendiendo la ciudad como proyecto. O sea, la ciudad, tratando de controlar la ciudad como un proyecto. Tratando de controlar la arquitectura, ¿no es cierto?, con la idea de que diese forma al espacio urbano. De ahí en adelante, todos los planes reguladores que se hicieron, incluso el actual, buscan más bien la especulación inmobiliaria y promover el negocio. No hay ni una sensibilidad frente a la capacidad de dar estructura urbana o definir espacio público. No, ¿verdad? Entonces, podríamos decir que esta fue la última vez que se pensó la ciudad como un lugar para los hombres, digamos. No solamente para dar solución habitacional, sino que también para dar solución a lo que nos atañe a todos, que es el espacio público. Así que dejo esa imagen ahí y nada, muchas gracias por... No sé si ahora quieren compartir algo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? A ver quién se atreve. Hola, buenos días. Hola. ¿Quién es que está hablando? Tengo dos preguntas. Ya. La primera, Y la segunda. más que su opinión sobre lo que es el edificio nuevo de química, sino que cómo el edificio de química que se construyó ahora recientemente ha influido en lo que
hablaba usted sobre las fachadas y cómo conformaban el espacio dentro del foro. No, yo creo que bueno, primero hablar del edificio. El edificio, el gran argumento que ganó ese edificio, ¿verdad?, era que era una gran marquesina. De hecho, el proyecto original renunciaba a los pilares. No sé si alguien conoce el proyecto original del concurso. Es un proyecto que vuela 5 metros y no tenía, y que fue el gran argumento del jurado para hacerlo ganar, de que era la oportunidad de innovar. Palabra súper peligrosa, es como tan peligrosa como hablar de progreso, ¿verdad? El gran argumento dijeron, bueno, es la oportunidad de innovar para la universidad, así que innovemos. Hagamos ganar este proyecto, porque volaba 5 metros sin las patitas, etc. Finalmente el ingeniero les dijo no, se bajaron las patitas, ¿no es cierto?, hicieron los pilares, el proyecto con eso cambiaba mucho, pero ¿qué pasa? Que yo creo que el proyecto igual hace el trabajo porque sigue siendo un límite. ¿Dónde estás? Ahí está. Sigue siendo un límite, ¿verdad? El límite sigue estando construido, pero ¿qué pasa? Que hay límites y límites, digamos, ¿verdad? Y ahí ya tendríamos que hablar por qué creo que no es un muy buen límite. O sea, yo ya es un poco más largo hablar, pero el proyecto yo creo que hace el trabajo. Ahora es un poco, lo interesante es que antes daba una tremenda continuidad de suelo, ahora tiene una escalinata. Antes igual podías pasar por debajo del edificio y ir a esa plaza aunque estuviese abandonada, pero podías entrar a la otra plaza. Y ahora no, hay un límite, ¿verdad? También. Si te fijas bien, el edificio ve cómo gira la esquina. Y ahí tienes una gran lección de arquitectura, cómo no hay que girar un edificio en una esquina, ¿verdad? O sea, que hay toda una fachada de control solar de aquí y gira la esquina de manera muy torpe. Cómo soluciona los testeros por el otro lado. O sea, hay mucho que tirar, hilo que tirar, pero es injusto hacerlo, primero, no estando aquí el arquitecto que se pueda defender, y además no teniendo una foto para poder dar una lección. Ahora, ojo, que lo mío no es una opinión, sino que te podría fundamentar porque creo que el edificio no es tan correcto, quizás. Pero yo creo que hace el trabajo, construye el límite. Creo que puede ser mejor, por supuesto, pero está. Si no estuviera, yo creo que ese espacio se hubiese diluido, claramente. ¿Vale? Pero eso. ¿Cuál es la segunda pregunta? Y la segunda pregunta es, disculpe, profesor, ¿cómo ha influido el juego de las fachadas dentro de la Universidad de Concepción en lo que es la ciudad de Concepción en sí? Porque veíamos una fotografía al inicio de la presentación, donde es muy fácil compararla con cómo está constituida la calle Chacabuco ahora, y que en la foto era la avenida que ingresaba a lo que es la universidad. ¿Se puede apagar la luz de nuevo? Gracias. Voy a mostrar 2 imágenes, ¿vale? Como un poco para... ¿Tú quieres que hable un poco de la fachada en el campus? Porque aquí quiero hablar de dos obras en particular, la fachada de este y la fachada de la biblioteca. ¿Ya? Bueno, la fachada de este edificio, yo creo que esta foto es bastante elocuente, es una fachada que, bueno, no solamente la fachada, sino que lo que propone aquí, primero vemos claramente que el primer nivel está liberado, muy en sintonía además con nuestro clima, bueno, con el clima que yo conocí, hoy por hoy casi no llueve, pero de una zona muy lluviosa, ¿verdad? Entonces genera también un espacio protegido, público. Si nos remitimos a la historia, esa imagen de Gideon era el trabajo de la estoa en el ágora. La estoa también, me imagino, yo he visto que han construido arriba cosas, edificios griegos, digamos. Entonces me imagino que han visto lo que se trata el estoa. El estoa muchas veces era un muro y un pórtico, con un techo. Ni siquiera había detrás de eso un proyecto de arquitectura, sino que simplemente era un muro, o sea, era un límite, solo un límite, estrictamente un límite, ¿verdad? Definido por pilares y por un techo. O sea, lo que proponía ahí es que el espacio público con inclemencias o con un mal clima igual podía funcionar bajo ese techo. Por otro lado, es depositaria
de las medidas del foro. O sea, vemos que, yo creo que esta foto habla en sí mismo, ¿no? Vemos que todo está muy concatenado, está todo amarrado aquí. Entonces, construye un límite que está en total sintonía, verticaliza el espacio público, lo contiene, y si vamos, y aquí voy a tomar la libertad de buscar, a ver. Perdón, para el otro lado. Y ahora voy a tratar de hablar un poco de la fachada de este edificio que está atrás. Este edificio, desde mi punto de vista, uno de los mejores edificios de Concepción. Es muy interesante entenderlo bajo este punto de vista. Tiene primero una función muy ligada, digamos, a lo que es una biblioteca, ¿verdad? Una biblioteca, entonces toda esta cara de acá tiene un cerámico de vidrio que se hizo especialmente, un ladrillo, digo, de cerámica, que se hizo especialmente para esta biblioteca, que tiene por rol quebrar el ángulo del sol y que adentro entre luminosidad y no el rayo del sol, ¿verdad? Pero lo interesante de es que Eduard está muy consciente, como esta foto dice, que este edificio se va a leer desde esta distancia. O sea, la fachada de este edificio está más bien entendida para ser leída desde esta distancia, desde la escala monumental. Entonces la fachada del edificio, insisto, da una respuesta al tema del quebrar el sol en la fachada norte de la biblioteca, pero también de generar una fachada que es fácilmente leíble, ordenarla en la cabeza, desde esta distancia. Vemos que hay una coronación arriba, que es esa cosa verde, después hay un elemento horizontal que la recorre en toda su longitud, y después están estos los elementos verticales, que en vez de tener la viga, ¿no es cierto?, que podría... Otra jugada puede haber sido que esta viga puede haber pasado por delante, esa que está ahí, pero en realidad llega hasta abajo, tiene para recoger y potenciar esta escala monumental para ser leída desde este punto. O sea, vemos aquí en este edificio dos sensibilidades distintas de cómo tratar un edificio, o dos fachadas. Una que responde, ¿verdad? Perdón. Bueno, esta foto también voy a hablar un poco. Que responde un poco a este espacio, y la otra que responde a ser leída de la distancia. Esta foto también me interesa, es porque lo que hace Eduard acá retrocede un módulo para poner los cerramientos. Separa lo que es la estructura del edificio del cerramiento, ¿verdad? Del área de confort, del área de las temperaturas, ¿verdad? De aquí de donde está ese cristal hacia adentro está el área de la temperatura. Y esto es lo que define la estructura, tanto portante como visual. Entonces, al hacer esa separación, además hace que el edificio gane en esbeltez. O sea, hay un tratamiento de fachada también entendiendo un poco la potencia que puede tener de separar, ¿verdad?, lo que define el área de confort, de temperatura, versus la definición visual del objeto. Pintado blanco, esta foto es muy bonita porque además está el cono de sombra, definitivamente hace que lo blanco resalte. Nosotros si lo vemos en la otra foto, perdón, en esta, claro, el ángulo es distinto, pero aún así se entiende la esbeltez, le da una profundidad al separar ese elemento. Y volviendo de nuevo al ejemplo que estábamos hablando, vemos que pasa lo contrario, lo que está, el límite de confort está oculto, está por atrás, ¿no es cierto? Claramente este edificio responde muy bien en sus cuatro fachadas, ¿verdad? Pero fíjese incluso la escala, la proporción que hay aquí de esta columnata. Esta columnata está para ser leída a la distancia. Esta medida de pórtico, duplicar la altura del pórtico es para que, primero, darle una monumentalidad y para ser leído a la distancia. Entonces, esta es la sensibilidad de Eduard. Esta es la visión que tiene. Está pensando de cómo este objeto responde muy bien hacia el objeto interno, pero además es capaz de estructurar el espacio urbano. Entonces, ahí ves como dos respuestas, digamos, de una distinta sensibilidad. Una, que esto tengo una precisión inmediata del edificio de química puesto en relación a esa plaza, pero además del otro edificio puesto en relación a una escala mayor. ¿Vale? No sé si esa era la pregunta, ¿no?
a medias. ¿Y a cuál Porque qué quedó? o sea, mi pregunta iba a cómo la ciudad de Concepción había respondido a esto que sucedía dentro de la universidad. Felices, pues, yo creo. Están No, súper pero contentos, ¿cómo se ha traducido dentro de la ciudad? Bueno, yo creo que si hay algo que nos da identidad como ciudad, es este campus, digamos. Si hay algo que nos puede decir, o sea, cuando yo, no sé, pues, viene un amigo extranjero, lo primero que hago es llevarlo acá, ¿no? O sea, es un lugar que ha generado arraigo, pertenencia, que son cosas que nosotros por algún motivo carecemos, que es un tema largo de hablar, pero yo creo que es algo que nos da mucha identidad. Nos da un sentido de pertenencia, de alguna manera nos despierta un sano orgullo, ¿no? Sí, pues igual, bueno, eso. Bueno, hay otra historia bonita por este mural, ¿eh? Pero bueno. Una historia bien bonita. Bueno, ya, pero ¿algo más? Sí, yo. Sí, hola. Hola, buenos días también. Buenos días. Bueno, yo estudié 2 años en la Universidad de Concepción y siempre me pregunté, al observarla, cuál había sido la decisión tomada para, no sé si la palabra es olvidar, o por qué se había hecho los jardines al principio de la universidad, en los edificios gemelos, y luego esto no se sigue repitiendo para atrás. O sea, ¿De aquí para atrás? o sea, al principio de la universidad, después del arco, están los gemelos, los farmacia y ¿Ya? biología, que están... El gemelo le dicen, no sabía. porque son iguales. ¿Ya? Y está como una arboleda, un parquecito y luego el edificio, que parece ser la configuración que va a tomar la universidad a lo largo de todo el campus. Pero cuando uno llega a esta parte se vuelve muy, muy duro y como que se olvida eso. Y yo siempre me pregunté por qué había tomado esa decisión. Pero te la conté en la historia. Sí, Te la conté en los planos de inicio. Claro, sí. Pero igual era como para... Ya, pero mira, ok, entiendo. Ya voy a profundizar en algunos aspectos, ¿vale? Ya mira, este edificio que tú ves acá fue un concurso que se llamó en la etapa de la época que tú llamas de los edificios gemelos, ¿vale? Un edificio que pasa este límite y que ahora, bueno, ahora está todo transformado como muchos edificios de la Universidad de Concepción, que por necesidades que son económicas, estudiantiles, de liberación de fondos, han sufrido mutaciones casi todas poco afortunadas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó? Que llegó un momento que ni el modelo educativo estaba sintonizado con la época, ni tampoco no estaba controlándose el futuro crecimiento de la universidad. Y además la universidad en ese tiempo había incorporado la compra de muchos otros terrenos hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces se hizo la necesidad de hacer un nuevo plan. El nuevo plan, voy a redundar en algunas cosas, a Emilio Bar solo se le encarga el nuevo plan. Y cuando llega el informe de mecánica de suelo, se dieron cuenta, al igual que la Universidad del Biobío, probablemente aquí, que la calidad de los suelos es muy mala, es un pantano. Concepción casi en todos lados es un pantano, ¿vale? O sea, tú haces un hoyo y sale agua. Por eso hay, ¿no es cierto?, permanentemente cuando se hace un edificio hay una máquina sacando agua. A ver, un dato duro. Hace miles de años atrás, esto era un delta del Biobío. El Valle de la Mocha era un delta del Biobío que salía por la isla Rocuán. O sea, por acá, hoy por hoy, pasó un río por abajo. ¿Vale? Para que podamos entender por qué esto es una gran gelatina. Ya. Entonces se actualiza el plan y bueno, y cuando a UAR se le pide hacer estos edificios metálicos, cuando se le pide hacer el plan regulador, tiene este informe, se le piden además los edificios. Y en ese sentido, cuando pasa a este otro lado del límite, que te expliqué, digamos, que el cerro se despuntaba, él todavía sigue con la idea de confinar este gran bulevar, pero ahora entre la arquitectura y la naturaleza. No entre arquitectura y arquitectura, entendiendo que su gran límite de este lado estaba el cerro. Y estos árboles que vemos acá, que tienen una historia un poco triste, que son bonitos, por cierto, en realidad estaban originalmente en este eje y eran más bajitos.
¿vale? Entonces ahí él confinaba de manera un poco más abstracta, no literal, esta idea de contención de bulevar, ¿vale? Que la abstracción es un gran valor de la modernidad, ¿verdad? Un poco, no sé si te respondo a la pregunta. Hola. Hola. Bueno, mi pregunta más que nada va porque en sí siento de que Concepción no tiene como una identidad definida, pero al momento de uno entrar a la Universidad de Conce sí se siente una identidad en sí. Ahí sí. Pero, sí, pero mirando, traduciéndose en todo Conce, el hecho de que también nos hayan respetado el límite en altura o tal vez el hecho de que hayan diferentes estilos en construcción, ¿será una forma de que no se note bien la identidad de Concepción? Yo creo que son temas que generan alta sensibilidad en todos nosotros, los arquitectos, pero hoy por hoy, en los sociólogos, en todo al final. Yo estaba hablando con amigos, abogados, médicos, y el tema es bien transversal. Son temas complejos. Yo no sé si alguien tiene la solución de qué pasa. Además, al final, el tema de la identidad local pasa mucho que tenemos mala suerte. Al final, ¿no? Hay terremotos que nos han sacudido, nos han borrado todo. Pero lo que sí yo creo que puede a lo mejor servir ahora para los que van a ejercer la profesión, qué sé yo, es que hay que tener clara conciencia de que cualquier obra que se haga en Concepción es patrimonial. O sea, de aquí para adelante todo lo que hagamos tiene que tener el peso y la responsabilidad de que es patrimonial. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología que es capaz de soportar los nuevos terremotos, tenemos la técnica, la tecnología y claramente la conciencia. A mí una de las cosas que yo creo que sí puedo poner transversal es que me preocupa esta arquitectura acartonada o ligera que se hace por unos pesos más, digamos, unos pesos menos en la ciudad y dentro del damero fundacional, de la cual hay mucha arquitectura de muy baja calidad, muy pobre, muy buscando rápidamente el retorno, ¿no es cierto? Y con muy poca visión de que en realidad lo que estamos haciendo es patrimonial. Estamos dando un grano más a la lectura de Concepción. Entonces eso es algo que deberíamos estar todos muy claros, digamos, a la hora de actuar dentro, por lo menos dentro del radio del centro de la ciudad. Y quizás eso podría estar normado. Así como Bariloche norma no sé qué, se quieren parecer a Suiza o Pucón, no sé cuánto. Bueno, nosotros, mira, nos queremos parecer a Conce. Claro, habríamos que hacer una serie de discusiones de gente que es muy estudiosa, ¿verdad?, de toda esta lectura de Concepción, y decir, bueno, qué cosa nos parece que es muy propia nuestra. Y quizás eso traspasárselo a un plan regulador y decir, mira, ¿por qué? Porque todo lo que actuamos, y que no tiene que ver con estilo, no tiene que ver con forma, no tiene que ver con un momento, sino que tiene que ver con una cierta actitud frente al proyecto. Y yo creo que eso sería muy, muy interesante para Concepción, que entender, hacernos cargo de que todo lo que hagamos de aquí para adelante es patrimonial. Y entonces, nada, pues eso yo creo que es una tremenda cruz que nos ponemos, así es como la figura de Atlas con ese mundo, ¿sí? Pero está bien que esté eso, sí, para que cuando alguien proyecte entendiendo que lo que está haciendo está legando algo y que probablemente va a quedar y va a resistir 2 o 3 terremotos. Entonces, ojo, ¿qué vaya a alegar? ¿Vale? Porque no estáis haciendo algo no sé, yo creo que eso es importante. ¿Vale? ¿Tenía una observación, profesor? Sí, yo creo que los chicos en la presentación ha sido ejemplar para... es decir, a mí me quedó una cosa muy clara. Más que incluso una pregunta, es una observación ligada y sobre todo al último comentario de Cristian. Uno, que el proyecto está abordado por este arquitecto que es Emilio Duart, con una seriedad tremenda, es decir, con una voluntad y unas ganas de hacer una obra lo mejor posible, como todo arquitecto, ¿verdad? Esta responsabilidad que hacíamos, intenta legar y intenta contribuir a hacer una ciudad mejor.
Por lo tanto, eso soporta no solo terremotos, sino el paso del tiempo. Y lo otro, pensando que, digamos, somos estudiantes permanentes de la arquitectura, el valor de la historia de la arquitectura y de entender bien la historia de la arquitectura. No es las asignaturas de cultura arquitectónica, etcétera, que tienen que ver con la historia, es decir, y ahí está la primera cita que puso intencionadamente Cristian, actualizar el pasado. Es decir, que en el campus de la Universidad de Concepción está presente, hay una voluntad de que esté presente ese ambiente de las plazas renacentistas italianas, la Plaza San Marcos de Venecia y la Annunziata en Florencia. Por lo tanto, podríamos decir que aquí en el foro está el ambiente de los espacios libres, espacios públicos italianos en Concepción. Es decir, es una forma de traer la lección arquitectónica del pasado a día de hoy. Y eso se mantiene en el tiempo y funciona, porque es un espacio con valores referidos a la escala humana, a las congregaciones para celebrar distintas actividades, etc. Entonces creo que aquí hay una lección tremenda de arquitectura, como que la ha explicado Cristian perfectamente, de cómo la historia de la arquitectura no es algo estático, no es un peso, una carga que hay que aprenderse de memoria, una cosa latera, ¿verdad? Como se dice aquí, sino que hay que tener esa visión de que nos sirve para el proyecto de arquitectura, nos sirve para proyectar a futuro como arquitectos, ¿no? Así es. Yo tengo una pregunta que me la guardo en privado para no, pero por favor. Bueno, pero considerando la hora, yo creo que muy bien. Llegamos al momento, si podría prender las luces, por favor, y aprovechar de entregar un pequeño recuerdo a